Amén. Bueno, pues estamos en la palabra de Dios, estamos en la serie de la carta a los romanos y hoy va a haber un mensaje, hermano, realmente hermoso, precioso. Yo le llamé a este mensaje bajo el reino de la gracia. ¿Sí? Este mensaje está basado en 3 capítulos que vamos a abarcar hoy de Romanos, capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. Yo le titulé esta introducción, ¿qué tan bueno es ser tan bueno? ¿Qué tan bueno es querer ser una buena persona? ¿Qué tan bueno es querer portarnos bien? ¿Qué tan bueno es querer ser merecedores del cielo? ¿Qué tan bueno es querer ser buenas personas y ayudar a la humanidad? Y esto me recuerda a una figura, una anécdota de un hombre robusto, musculoso, que tenía el cincel de la formación de su vida en sus propias manos. Y tenía un título que decía, el hombre que se hace a sí mismo. El hombre que se va forjando a sí mismo, el hombre que hace las cosas a su manera, el hombre que trata de ponerse objetivos y metas cada vez más importantes, ¿verdad? Yo escuchaba el testimonio, por ahí lo compartí en las redes sociales, de un hombre que se llama Álvaro López, y este hombre daba el testimonio de que él fue educado en la excelencia musical, que su padre fue muy exigente con él y que él se disciplinó bastante en esa área. Y me llama mucho la atención que la otra persona con la que él conversaba, que es Heriberto Hermosillo, un pastor, él le decía, la música primero fue mi Dios. Yo vivía para la música y solo eso era lo que llenaba mi corazón, ¿verdad? Y dijo, después fue una herramienta y ahora me representa un pasatiempo, él decía. Y bueno, regresando a este escenario del hombre que se forma a sí mismo, ¿qué tan bueno es querer nosotros proponernos metas en cuanto a nuestra persona y quererlas alcanzar? Es decir, qué tan bueno es que agarremos el cincel y nosotros mismos nos empecemos a formar. Si llevamos este escenario a la vida cristiana, esta escena describe que muchos cristianos intentan vivir así su vida, ¿verdad? Sobre todo las personas que tienen una religión luchan por alcanzar un objetivo, una meta, la salvación. Porque las personas que tienen una religión no están seguras de su salvación. Pregúntele usted a un testigo de Jehová, pregúntele usted a un mormón, pregúntele usted a un budista, pregúntele, todos están en búsqueda de esa meta, en búsqueda de alcanzar la salvación, de alcanzar la realización de sus vidas, de sus metas. Y nosotros tratamos de cambiarnos a nosotros mismos y tomamos en nuestras propias manos las herramientas necesarias para propiciar este cambio. Pero la pregunta es, ¿como cristianos estamos correctos en este enfoque? ¿La transformación espiritual depende de nuestro esfuerzo? ¿Depende de nuestro afán? ¿Depende de nuestra disciplina? ¿O depende del Espíritu Santo? La Biblia dice que la obra santificadora en el cristiano depende del Espíritu Santo. Y esta obra de santificación no es otra cosa más que ser transformados a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y es tan importante que tú y yo entendamos que así como fuimos salvos por gracia, es decir, no hubo ninguna obra que mereciera que tú y yo fuésemos alcanzados y fuésemos salvados, ¿verdad? Sino que la única fue la que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, por la cual hemos sido alcanzados y hemos sido salvados, ¿verdad? Y entonces, esa obra de redención fue obra de Dios. Y nuestra obra de santificación también es obra de Dios, por medio del Espíritu Santo. Y es lo que vamos a aprender en este mensaje el día de hoy. Vamos a aprender que vivir bajo el reino de la gracia significa vivir bajo su guía, bajo el poder del Espíritu Santo, para que nuestra vida sea transformada en nuevas personas. Y yo sé que muchos cristianos, ¿verdad?, estarán
frunciendo la ceja y estarán diciendo, ¿de qué está predicando o de qué está hablando? ¿Está hablando acaso del libertinaje? ¿Estará diciendo que como estamos bajo el reino de la gracia podemos hacer lo que se nos venga en gana y lo que nos plazca? No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo que la obra de santificación del cristiano lo hace el Espíritu Santo. Algunos toman estos pasajes para justificar su autorrealización, su autosantificación, inclusive algunos hasta su autosalvación. Y vamos a estos dos pasajes que se han malentendido en Hebreos 12:14, que nos dice la palabra de Dios, donde dice el Señor: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sí? Y aquí nos está diciendo que efectivamente busquemos la santidad. Pero ¿sabes qué? Hay un camino que nos lleva a la santidad. Y ese camino es nuestro Señor Jesucristo. Y ese camino es por medio del Espíritu Santo. No que no busquemos la santidad. Sí tenemos que buscar la santidad, pero por el camino correcto, no por el camino de Adán, ni de nuestros esfuerzos, ni de nuestras propias obras, porque esto va a terminar en una frustración increíble. El apóstol Pablo nos habla un poquito más acerca de esto, y en Filipenses capítulo 3, verso 12 al 14, nos dice de la siguiente manera: no es que ya lo haya conseguido todo, o que sea perfecto, sin embargo sigo adelante, esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Y Pablo dice: estoy persiguiendo aquello por lo cual ya fui alcanzado, ya fui predestinado para ser santo, pero porque previamente fui alcanzado, fui rescatado. Y en el verso 13 dice: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial. ¿En quién? En Cristo Jesús. Amén. Pero mismo Pablo es el que escribe: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero mismo Pablo es el que escribe: he sido crucificado juntamente con Jesús, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Él está hablando de este esfuerzo, de este proceso de santificación, pero está hablando del conducto mediante el cual lo está haciendo. Y ese conducto es nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. De tal manera, hermano, que la búsqueda de la santidad debe de estar anclado en la gracia de Dios y no en el esfuerzo del hombre. De otra forma, está condenada al fracaso. Muchos cristianos creen que la gracia de Dios y la búsqueda de la santidad son antagónicas. ¿Sí? Muchos creen que la gracia es el camino contrario a la santificación, que la gracia significa libertinaje, que significa depravación, que significa que yo puedo hacer lo que no es cierto. La gracia y la santificación no son antagónicos, sino que son complementarios. ¿Sí? Para algunos la búsqueda de la santidad les suena a legalismo y a reglas inventadas por los hombres, porque sí existe ese camino. También existen los legalistas, ¿verdad?, que promueven toda una serie de ordenanzas y de mitos religiosos, tradiciones que nada tienen que ver con la santificación. Y otros creen que el énfasis en la gracia de Dios abre la puerta a un comportamiento irresponsable y pecaminoso, fundamentado en la idea de que el amor incondicional de Dios significa que somos libres para pecar como nos plazca. Pero vamos a ver a través de la carta de Romanos que esto no es así, que no es de ninguna manera ni la libertinaje que muchos confunden la gracia, ni el legalismo en los cuales muchos confunden la santidad. Estas dos cosas son una sola y vienen de Dios. La gracia y la disciplina personal que se necesitan para buscar la santidad no se oponen entre sí y van de la mano. Y muchos no entienden lo que significa vivir por gracia en sus vidas cotidianas, pero tampoco entienden la relación entre la gracia y la disciplina personal. ¿Sí? Bueno, pues yo quiero hablarte acerca de esto. Hoy voy a hablarte del reino de la gracia y te voy a hablar de la santificación y te voy a hablar de las cosas que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Bien. Ok, entonces el primer punto de que yo te quiero hablar es que la gracia y la santificación
son juntas. Por eso le llamé gracia y santificación. La gracia y la santificación. Y lo vamos a ver aquí en Romanos capítulo 6. Vámonos a Romanos capítulo 6, donde la Biblia nos dice que estamos muertos al pecado y vivos en Cristo. Aleluya. Dice así: ¿qué concluiremos? Dice el apóstol Pablo. ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde a los que mal habían entendido lo de la gracia? Porque mucha gente piensa que la gracia significa pecar deliberadamente. De ninguna manera, dice Pablo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, y a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva por la gracia. Amén. Hemos sido llamados a vivir una vida nueva por gracia. No porque podamos hacerlo, sino porque el Espíritu Santo nos faculta para poder hacerlo. Versículo 5, en efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Hemos muerto al pecado. Versículo 7, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos también que viviremos con él. ¿Sí? Entonces, cuando tú y yo tenemos el nuevo nacimiento, hemos muerto al pecado. Nuestro viejo hombre ya no tiene más autoridad sobre nosotros, y eso es lo que tenemos que entender. Y esta es la manera como nosotros podemos vivir en un proceso de santificación, recordando que nuestro viejo hombre ha muerto. Versículo 9, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a vivir. La muerte ya no tiene dominio sobre él, y en cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Amén. ¿Vive para quién? Para Dios. De la misma manera, también ustedes, nos dice Pablo, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, escúchame, hermano, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo, ¿qué dice aquí? Bajo la gracia. ¿Y qué significa estar bajo la gracia? Significa, hermanos, que hemos sido perdonados, que hemos sido justificados, que nuestra naturaleza ha muerto y que ahora hemos tenido un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, que ya no somos más esclavos del pecado y que ahora somos esclavos de la justicia de Dios, que es la siguiente parte que dice la palabra de Dios. Esclavos de la justicia. Amén. Eso significa estar bajo la gracia. Estar bajo la gracia no significa libertinaje, no significa ofrecer nuestros cuerpos al pecado. Al contrario, significa ofrecer nuestros cuerpos como instrumentos de justicia. Verso 15. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? Al contrario, de ninguna manera. Y yo quiero hacer aquí un pequeño paréntesis. ¿Se acuerda cuando hablábamos de justificación y hablábamos de aquel hombre que fue condenado a muerte y que iba a ser ejecutado, pero uno de sus amigos pagó su deuda y el hombre fue libre de la condenación de la muerte, ¿verdad? Entonces, este hombre que tuvo la oportunidad de regresar a su casa con su familia, con los suyos, porque alguien pagó por él, ¿usted cree que en esa libertad que él tuvo le quedaron ganas de volver a delinquir? ¿De volver a hacer lo malo? Seguramente no. Seguramente aprovechó esa oportunidad que le dio su amigo para reorientar su camino, para reorientar sus decisiones. Así también nosotros.
Nosotros estábamos condenados a muerte y el Señor Jesucristo pagó por nosotros en la cruz. Ahora viviremos para Él y en agradecimiento a Él. Y ya no seremos más esclavos del pecado. Ya no vamos a pecar porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De ninguna manera, dice Pablo. Verso 16, vamos a regresar. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlos, ojo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son. Ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios, que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a las enseñanzas que le fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Ahora con todo amor y con toda entrega buscamos y servimos a Dios, porque hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Verso 19, hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Eso significa estar bajo la gracia, que nuestros pecados fueron perdonados, que fueron borrados, que fueron lanzados a lo más profundo de la mar y el Señor no se acordará más de ellos. Pero ahora vivimos tú y yo para servir a la justicia que nos va a llevar a la santidad y a la santificación. Verso 20, cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Amén. Eso es lo que cosechábamos, muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. El camino del pecado nos lleva a la muerte. El camino de la justicia, de la justificación, nos lleva a la vida y a la santificación. Amén. Hemos sido libres. Amén. Verso 22, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce ¿a dónde? A la vida eterna. Y en el verso 23 cerramos con broche de oro diciendo, porque la paga del pecado es muerte. Ese es el camino de la ley. Mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ese es el camino de la gracia, donde tú y yo hemos sido llevados. Amén. A su nombre sea la gloria. Mira, te lo voy a explicar de la siguiente manera. Nosotros tuvimos primero una justicia imputada. Déjame decirte algo. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los romanos, le escribe a los efesios, le escribe a los corintios, a todos les dice a los santos. A ver, Pablo, ¿cómo está el asunto? Nos estás pidiendo que entremos en un proceso de santificación, pero ya nos llamas santos. ¿Cómo está eso? Porque Pablo está hablando de la justicia imputada. ¿Qué significa? Que el Señor nos ha hecho santos por medio de su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario. Él no te ve a ti y a mí como lo miserable que a veces somos. Él nos ve a través de su Hijo Jesucristo, porque Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Y tú y yo hemos sido santificados a través de esta justicia imputada. Es una justicia impartida que se da cuando tú y yo nacemos de nuevo en Cristo Jesús. Esta justicia imputada, esta justicia impartida está en Juan 3:3. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, de veras te aseguro, Jesús le dijo a Nicodemo, que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. No dijo el que alcance la santificación, el que sea totalmente puro y sin mancha. Él dijo el que no nazca de nuevo. Cuando tú y yo nacemos de nuevo, la justicia de Dios nos es imputada, nos es impartida legalmente. Amén. Efesios 4:24, Pablo nos lo dice de la siguiente manera: y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. ¡Wow! La justicia y la santidad nos es imputada cuando tú y yo nacemos de nuevo. Amén. Somos santos. Ahora, la santificación también tiene que ver con la otra, el proceso de santificación. La santificación que tiene que ver con el proceso de cambio en nuestra alma, esa es una renovación diaria. La Biblia dice que somos transformados de gloria en gloria. Vamos a Romanos 12:2. Aquí el apóstol Pablo también, más adelante vamos a analizar este pasaje, pero ahorita lo vamos a dar como una referencia. Nos dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente,
Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Esto está hablando, hermano, de una renovación, de una transformación. Efesios 4:22 también nos dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que deben quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, irse quitando eso poco a poco, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Amén. Esto es un proceso. Yo siempre lo he dicho y hoy se lo repito, la santificación es el milagro momentáneo, instantáneo. Algo es un acto de fe y es algo en el cual tú y yo nacimos de nuevo cuando nos arrepentimos, cuando confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero la santificación no es un acto, la santificación es un proceso. Sin embargo, cuando tú y yo nacimos de nuevo, hemos sido declarados santos delante del Padre. Amén. Por eso es que cuando aquellos dos hombres en la cruz del Calvario, uno de ellos era un malhechor, los dos eran malhechores, tremendos malhechores, pero uno de ellos se arrepintió y en ese momento le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? Te digo que hoy mismo estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. Ese hombre no tuvo oportunidad de pasar por un proceso de santificación, pero ese hombre fue declarado santo. ¿Por quién? Por la sangre que se estaba derramando precisamente ahí en la cruz del Calvario. Amén. A su nombre sea la gloria. Entonces, hermano, ¿qué aprendemos de Romanos capítulo 6? Bueno, hermano, primero, que la justificación es el cambio de nuestro estatus a hijos de Dios. Amén. Éramos condenados, éramos reos de muerte, pero a través de Jesucristo hemos sido santificados y hemos sido lavados y comprados con la sangre preciosa. Segundo aspecto que aprendemos aquí de Romanos 6, este pasaje que acabamos de ver. Dos cosas que provee la gracia. La primera es la identificación con la muerte de Cristo. Identificarnos con la muerte de Cristo. El pecado, hermano, no se enseñorea más del creyente. Así como Jesús murió en la cruz del Calvario, tú y yo vamos a morir al pecado. Amén. Morimos al pecado. El bautismo nos identifica con su muerte. Jesús murió, pero después, ¿qué pasó? Resucitó. Tú y yo, cuando bajamos a las aguas bautismales, por cierto, aquellos que han nacido de nuevo tienen que bautizarse porque es un testimonio público de su fe. Cuando una persona baja a las aguas bautismales, está representando simbólicamente que está muriendo. Cuando esta persona es depositada en el agua, cuando Jesús fue depositado en la tierra, estaba muriendo al pecado. Amén. Bueno, Jesús nunca cometió pecado, pero Jesús recibió el pecado de todos nosotros y padeció la paga del pecado, que es la muerte. ¿Sí? Y entonces eso simboliza la muerte al pecado. Y en eso tú y yo nos identificamos con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? El cuerpo de pecado murió. Me gusta mucho cómo lo planteaba un predicador. Decía él se llamaba Juan Pérez y él tenía una vida desordenada y Cristo lo rescató. Y Cristo lo restauró. Y él dice que él era un hombre que cometía muchos ilícitos y vivía en un barrio muy peligroso. Y todos le tenían miedo. Y entonces cuando él fue transformado a Jesucristo, dice la Biblia que él se levantó y que él literalmente tomó esto como que él ya había muerto al pecado. Y cuando en la calle alguien le llamaba, oye Juan Pérez, Juan, él no contestaba. ¿Por qué? Porque él decía, ese Juan Pérez ha muerto al pecado. Y entonces muchos se sorprendían porque inclusive le tenían miedo, pero él ya había muerto a esa actividad pecaminosa, ya no lo dominaba la violencia, era un hombre muy violento, era un hombre que había cobrado muchas vidas, pero el Señor le había perdonado. Y entonces cuando lo llamaban, ¿no? Y entonces se empezó a correr el rumor entre todos ellos, para que Juan te conteste, le tienes que decir el nuevo Juan. Y cuando le decían, ¡hey, nuevo Juan! Y entonces ya él volteaba y les decía, hola, ¿cómo estás? Pero mientras no contestaba, cuando le decían Juan Pérez, él no contestaba porque él decía Juan Pérez ha muerto. Entonces dos cosas vemos aquí nosotros en Romanos. El estar bajo el reino de la gracia significa que hemos muerto al pecado. Y segundo, nos identificamos con la muerte de Cristo, pero también nos identificamos con la resurrección de Cristo. La vida de resurrección es, tú y yo hemos muerto al pecado
Y cuando salimos de las aguas bautismales, tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Somos nuevamente renovados y somos nuevamente transformados. Mis hijas me platicaban un chiste de un pastor que bautizaba a las personas, ¿verdad? Y dice que una persona, que el agua estaba muy fría, y cuando la bajaron, ¿verdad? Dijo una maldición, una grosería. Y cuando subió, esta persona dijo, ay, estaba bien fría el agua, pero dijo una grosería, ¿no? Y entonces el pastor agarró y de nuevo la volvió a meter. No, todavía no te has muerto. ¿Para qué? Para que precisamente resucitara en una nueva persona, ¿no? Amén. Entonces, hermano, no, también otra de las cosas que aquí nosotros nos identificamos con la vida de Cristo, la vida que nos hace siervos de la justicia y nos ha hecho libres del pecado. Esta vida produce, precisamente esta vida produce el fruto de santificación en nuestras vidas. Amén. Y tercera parte que aprendemos aquí de Romanos capítulo 6 es que el hombre, la parte del hombre en la santificación, ¿qué te toca a ti hacer? ¿Qué me toca a mí hacer? ¿Rituales? ¿Portarnos bien? ¿Qué nos toca? Mira, primero, conocer nuestra posición en Cristo Jesús. Y nuestra posición en Cristo Jesús es que hemos muerto al pecado, que estamos unidos con Cristo en su muerte y que hemos sido resucitados con Cristo Jesús y que hemos sido liberados del poder del pecado. Hemos nacido a una nueva vida. Número 2, considerarlo todo esto como verdadero, realmente creerlo, como este hombre que decía, le llamaban Juan Pérez, ¿verdad? Y él no volteaba porque él creyó verdaderamente que ese hombre blasfemo, que ese hombre asesino, que ese hombre homicida, que ese hombre sin ley, sin conocimiento de Dios, había muerto. Y tenían que llamarle el nuevo Juan. Tú y yo lo tenemos que creer y tenemos que vivirlo. Así también vosotros, dice el apóstol Pablo, consideraos vuestros muertos al pecado, pero vivos para la justicia en Cristo Jesús. Amén. Número 3, presentarnos delante de Dios. ¿Qué dice? Que ya no presentemos nuestros cuerpos al pecado, sino a la justicia. Ya ponemos nuestros cuerpos y nuestros talentos a la disposición de Dios. Le estaba yo platicando el testimonio de estos músicos y una de las cosas que a mí me encantó de su testimonio, ¿verdad? Es que dice que los han llamado hasta la fecha todavía a ellos, a Álvaro López, grandes músicos, pero él presentó solamente ahora ya su instrumento para servir a Dios. Su talento, sus dones, ¿verdad? Entonces ponernos a la disposición de Dios como instrumentos de justicia, ya no sirviendo más a la injusticia ni al pecado, sino a la justicia y a la verdad, sirviendo a la justicia. Amén. Entonces eso es algo, presentarnos delante de Dios. Si lo hemos creído, presentarnos. Y finalmente, obedecer al Señor. Amén. Aleluya. Hemos dejado de ser esclavos del pecado y ahora somos libres en Cristo Jesús y le obedecemos por amor y porque Él es nuestro Dios. Amén. Muy bien. Ok, entonces esta es la tercera parte. Hermano, la obra de la santificación sigue a la justificación. No es antes. Primero tenemos que ser justificados para que después seamos santos. Amén. ¿Sí? Como un proceso de por vida del creyente. Ya de por toda la vida vas a entrar en ese proceso de santificación. ¿Dónde dice el apóstol Pablo que hasta cuándo? Que hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Cristo. Hasta que cada vez nos parezcamos menos a nosotros y nos parezcamos más a Cristo. ¿Sí? El creyente no recibirá el salario del pecado, la muerte, porque persevera en su santificación. Por lo tanto, recibiremos el salario de la vida eterna, que es a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Amén. Gloria a Cristo. Bien, ahora vámonos al segundo punto. Somos liberados de la ley. Vamos a Romanos capítulo 7. ¿Qué significa vivir bajo el reino de la gracia? Que hemos sido liberados de la ley. Para esto va para aquellos judaizantes, para aquellos que están adoptando la religión judaizante, el judaísmo. Aleluya. El Señor nos ha liberado de esa ley, que por cierto no aplicaba para los gentiles. Pero bueno, vámonos a Romanos capítulo 7. Y dice la palabra de Dios. Dice,
Mi Biblia dice analogía, tomada del matrimonio. Hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera, aunque se case con otro hombre. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de permanecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios, porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte, dice Pablo. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da, ¿qué dice aquí? El Espíritu, y con E mayúscula, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Escúcheme lo que le voy a decir. Ni los mismos israelitas pueden cumplir la ley de Dios. ¿Qué te esperas tú, judaizante, queriendo llevar los ritos de los israelitas? Y la Biblia dice que Él pondrá en ese postrer tiempo la ley en sus corazones, es decir, les pondrá el Espíritu Santo que los va a facultar para cumplir la ley, porque por medio del mandamiento antiguo, el mandamiento escrito, el mandamiento mosaico, ellos no pueden encontrar ni pueden alcanzar la salvación. Amén. Amén. Solo la muerte, hermano, puede romper la ley conyugal. Por cierto, aquí lo estamos viendo como una referencia en los matrimonios, ¿no? Yo a veces observo o veo que algunas personas, ¿verdad?, critican a algunos esposos o esposas que se vuelven a casar cuando el esposo muere. La Biblia dice que está en total y absoluta libertad de hacerlo. ¿Por qué? Porque ha terminado su pacto matrimonial con su cónyuge, ¿verdad? Bien, algo así similar nos sucede a nosotros. Cuando nosotros venimos a Cristo, hemos sido libres de la condenación de la ley. ¿Por qué? Porque se muere a la ley mediante el cuerpo de ¿quién? Mediante el cuerpo de Cristo. En otras palabras, hermano, Cristo cumplió la ley para ti y para mí. Y nos ha redimido de las maldiciones de la ley y ha ganado las bendiciones que están en la ley. Así que tú y yo estamos unidos a aquel que resucitó de los muertos y podemos servir bajo el régimen del nuevo mandamiento, no bajo la ley, sino bajo la gracia. Y bajo la gracia tú y yo somos empoderados y somos facultados mediante el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo también nos ha sido dado de gracia. Amén. Así que nada tú y yo podemos hacer para ganar nada. Ahora dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, dice Pablo. Eso está en 2 Corintios 3:6. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. No de la ley, no de seguir los rituales en ninguna manera, sino mediante ¿quién? Mediante el Espíritu Santo. Amén. Y digo y enfatizo mucho esto, hermano, por aquellos que se están volviendo al judaísmo. De verdad que están perdidos. Pablo era judío de judíos, fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día. Había cumplido todos los ritos de la ley al pie de la letra, irreprensible. Sin embargo, él sabía que no podía satisfacer con eso para nada su salvación. Lo hizo a través de ¿quién? A través de Jesucristo. Amén. A su nombre sea la gloria. Entonces, hermano, pues ya hemos sido vivir bajo la gracia, es que hemos sido libres del poder de la ley. Número 3, hermano, el fracaso del esfuerzo propio, del esfuerzo humano, de las personas que quieren, ¿verdad?, esforzarse. Los judaizantes, los testigos de Jehová, dígame cualquier religión, todos están tratando de esforzarse y alcanzar el cielo y alcanzar la gloria. Están equivocados, están frustrados. Vamos a Romanos 7:7 y dice así: conflicto con el pecado. Mira cómo lo pone Pablo. Magistral. Ponme mucha atención. ¿Qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado?
De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que en la naturaleza del hombre, no sé si usted lo ha visto, con los niños, con las personas, lo primero que les decimos que no hagan, eso es lo que hacen. Les despierta la curiosidad. Cuando Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén y les dijo, podrán disfrutar de todo, menos de ese. ¿Dónde pusieron su atención? En ese árbol, en el de la vida, ¿verdad? Del conocimiento del bien y del mal. Pero el pecado, hermano, se aprovecha de esto. Y en nuestra naturaleza pecaminosa y caída nos incita precisamente a hacerlo. Cuando se nos prohíbe es cuando más se quiere hacer. Versículo 9. En otro tiempo, dice Pablo, yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, ¿verdad? Cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Concluimos pues que la ley es santa, claro, y que el mandamiento es santo, justo y bueno, pero entonces lo que es bueno se convirtió en muerte para mí. De ninguna manera. Más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. El mandamiento, la palabra de Dios, nos vino a demostrar qué tan malos somos. Fue como un espejo. La ley de Dios es como un espejo donde tú y yo nos vemos y nos vemos ahí reflejados lo malo que somos. Verso 14. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. Mientras yo no tenga ese cambio de chip, mientras yo viva humanamente hablando y no despierte y tenga un nuevo nacimiento espiritualmente hablando, escúchame, jamás podré cumplir la ley. ¿Sí me explico? La ley en ese momento estaría escrito en otro lenguaje. Es como querer yo leer o interpretar un mensaje en un lenguaje que yo no entiendo, que yo no comprendo. Si a mí usted me pone ahorita, por ejemplo, una carta escrita en ruso, no la voy a entender. ¿Por qué? Porque yo soy mexicano y hablo español. Eso sucede con la ley. Yo no puedo cumplir la ley porque mi naturaleza es pecaminosa, pero cuando yo nací de nuevo, espiritualmente hablando, entonces ya me doy cuenta que la ley es santa y que por medio del Espíritu Santo yo la puedo cumplir. Ya paso a ese terreno. Regresando a la analogía que yo le ponía, si yo me tomo un curso de ruso, me voy a Rusia un año y regreso y me prestan el mismo documento, ya lo podré interpretar. ¿Por qué? Porque ya hablo el mismo idioma. Verso 15. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en este caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Verso 18. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No tenemos la capacidad cuando no hemos nacido de nuevo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Y quién lo está escribiendo? Lo está escribiendo Pablo, que precisamente vivía supeditado a la ley de Dios, a la ley mosaica. Lo que quiero hacer, esto no hago, y lo que no quiero hacer, esto hago. En otras palabras, el pecado no lo quiero hacer, pero lo hago. Quiero dejar de pecar y esto no lo hago. Este es el juego de palabras del cual nos está hablando aquí Pablo. Y si hago, verso 20, lo que no quiero, ya no soy quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Verso 21, así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene, ¿qué dice Pablo? Cautivo.
Soy un pobre miserable, termina diciendo Pablo. ¿Quién me liberará de este cuerpo mortal? Y ahí yo quiero hacer un paréntesis. Las religiones, las filosofías, el pensamiento humano siempre está tratando de encontrar la solución, la búsqueda, el encuentro de la salvación y de la felicidad y de la realización del hombre, y se la pasan quebrándose la cabeza, y han surgido culturas milenarias, y han surgido filósofos, y han surgido tantas corrientes, y llegan a la conclusión a la que Pablo llega: soy miserable de mí. Pero fíjate lo que dice el verso 25: y gracias a Dios que por medio de Jesucristo nuestro Señor, en conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley ¿de quién? Del pecado. ¿Qué concluimos con esto que está diciendo el apóstol Pablo? La ley no es pecado, hermano. No nos confundamos. Por medio de la ley se esconde el pecado. La ley trae muerte. La ley es espiritual y tenemos que vivirla espiritualmente. Y otra de las cosas es que estamos vendidos al pecado. Si no tenemos un nuevo nacimiento, no podremos superar el pecado. Tú me puedes decir: y es que esta persona de plano es muy buena. Pues con todo y sus zapatos buenos y su comida buena y su corazón bueno, se podría ir al infierno si no conoce a Cristo. Porque estamos cautivos por la ley del pecado en nuestros miembros, con el mal operando en nosotros. Y termina Pablo diciendo esta parte de Romanos: miserable soy como hombre. ¿Sí? Pero ¿qué concluimos, hermano? Que gracias sean dadas a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo, que nos pasó de la ley a la gracia, que por medio de su sangre Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Él cumplió la ley de Dios y fue acusado de no cumplirla, y fue muerto por nuestros pecados. Amén. El justo por los injustos. A su nombre sea la gloria. Esa es la respuesta. Y en este punto número 4, yo quiero hablarte de la ley del Espíritu. Ya hablamos de la ley del pecado, ya hablamos de la ley y de su resultado. Pero ahora vamos a hablar de la otra contraparte. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos dio la ley del Espíritu. Él nos dio la gracia. Romanos capítulo 8. Y mi Biblia dice: viviendo mediante el Espíritu. Y aquí está la clave, hermano. Ya no tenemos por qué ser más miserables, ni vivir en derrota, sino vivir en victoria. ¿Mediante quién? Mediante Cristo. Por lo tanto, dice Pablo, versículo 1. Ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Ni la ley ni nadie nos puede condenar, pues por medio de Él la ley del Espíritu da vida, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. En efecto, la ley no pudo liberarnos, por la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, y con E mayúscula, por medio del Espíritu Santo. Versículo 5. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Amén. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo, como lo vimos en Romanos 7, verso 8. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Verso 9. Sin embargo, ustedes que no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Wow. Si es que el Espíritu de Dios, es que si es que has tenido un nuevo nacimiento. Si no has tenido un nuevo nacimiento, si tienes una religión más, pero no estás viviendo conforme al Espíritu, sino sigues viviendo conforme a la carne. Y dice aquí: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Cristo. Por eso es que la Biblia dice: estaban con nosotros, pero no eran de nosotros.
Amén. Verso 10. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de Jesús entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu Santo, con E mayúscula, que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, ¿qué dice aquí? Vivirán. Amén. Entonces, hermano, aquí está algo bien importante. ¿Cómo podemos vivir nosotros bajo la ley del Espíritu? Primero, tuvimos que haber nacido de nuevo en Cristo Jesús. Si no tenemos el nuevo nacimiento, nos estamos engañando. Por eso es que hay muchos cristianos que dicen, pastor, yo no puedo contra este pecado, me domina. ¿Por qué? Porque muy probablemente no has nacido de nuevo. Cuidado con eso. Has vivido engañado. Una persona que es nacida de nuevo inmediatamente empieza a verse la transformación. Y ahorita vamos a ver un poquito más adelante esa parte. Ahora, vivir bajo la ley del Espíritu, hermano, se encuentra ¿en quién? En Cristo Jesús. El único camino es Cristo Jesús. Aquí dice que el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Dios es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El único camino para vivir en la ley del Espíritu es Jesucristo, es el Espíritu de Cristo. Y esta ley, hermano, no trae condenación. Tener al Espíritu Santo es tener al Espíritu de Cristo en nuestras vidas. Eso significa, el Espíritu de Santo es igual al Espíritu de Cristo. Esta ley, hermano, es la que nos libra del poder del pecado. Ya no más podemos decir miserable de mí. Eso Pablo nos lo está explicando en Romanos 7. Ojo, cuando él no tenía a Cristo, cuando él estaba viviendo bajo la ley. Y bajo la ley él nos hace una confesión y nos dice, yo por más que me quería comportar bien, no podía. Tremendas cosas andaba haciendo. Muy de la ley, muy de Dios, pero iba y mataba a los cristianos. No aprobó la muerte de Esteban. No pidió cartas para perseguirlos y matarlos. Tremendo hombre. Religioso, con un corazón muy inclinado hacia las cosas de Dios, pero equivocado. ¿Por qué? Porque vivía bajo la ley del pecado. Y dice, ya era yo un miserable, pero ahora dice en Romanos 8 que ya vive bajo la ley del Espíritu, que le libra del poder del pecado. Ya no más miserable de mí. Tú y yo no tenemos por qué decir miserable de mí, no puedo dejar este pecado. ¿Cómo no? Si el Espíritu de Dios está en nosotros. Y ya no vamos a poner nuestros miembros más al servicio del pecado, sino al servicio de la justicia. La ley del Espíritu hizo lo que era imposible para la ley del pecado. El cuerpo de Cristo fue la ofrenda que condenó al pecado en la carne. Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso es que le decía yo que cuando nuestro acusador nos acusa, ¿verdad? Nos dice, es que tú has hecho esto, tú has hecho aquello. Sí, es cierto. Pero Jesucristo pagó por mí en la cruz. Y esta ley, hermano, permite que tú y yo andemos en un nuevo andar en Cristo Jesús, guiados por el Espíritu para hacer morir las obras de la carne y poner nuestra mente en las cosas del Espíritu y no en las cosas de la carne. Amén. Punto número 5 de vivir bajo el reino de la gracia, el espíritu de adopción. Romanos 8:14, este punto lo vemos rapidísimo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, con E mayúscula, son hijos de Dios. Verso 15, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Cuando tú y yo tenemos ese nuevo nacimiento, hay esa seguridad, esa paz en nuestro corazón. Por eso es que no tememos a la muerte, porque somos de Dios y sabemos a dónde vamos. Verso 17, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ya lo prediqué. ¿A dónde vamos? Vamos al cielo, a las calles de oro, al mar de cristal. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos con Él parte. También tendremos parte con Él. ¿En dónde? En su gloria. ¿Sí? Hemos sido adoptados, comprados con la sangre preciosa. Aspectos de la adopción, hermano. Cuando una persona era adoptada, ojo,
perdía todos los derechos de su antigua familia. Rompía totalmente con esa antigua familia. Su vida anterior quedaba totalmente cancelada. Y a los ojos de la ley, el adoptado era visto como un hijo de sangre. Antes en la ley de los orfanatorios, de los orfanatos, ¿verdad? Cuando una mujer iba a dar en adopción a su hijo, una de las leyes estrictas que les ponían a las mujeres era que no podían ver al niño. Pero déjeme ver, no. O sea, usted está renunciando a su niño, a su hijo. Su hijo nunca lo va a ver. Y también eran muy estrictos porque no les daban las direcciones ni los datos de las verdaderas mamás, ni a los hijos ni a las mamás. Ninguno sabía hacia dónde se iba el nuevo hijo, ni había manera de localizarlos. Ahora ya es un poquito más flexible la ley en ese sentido, pero antes era así. La ley era muy estricta en tratar de que no hubiera ningún vínculo entre la persona que adoptó al niño y entre la persona que lo dio en adopción. Jamás podrían volverse a encontrar. Haga de cuenta que estos son los aspectos que tú y yo tenemos cuando estamos en Cristo Jesús. Se perdieron nuestros derechos de la antigua familia. Estábamos en el reino de las tinieblas, ya no tiene ninguna potestad ni facultad sobre nosotros. Nuestra vida anterior fue cancelada. Dice Romanos, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. A los ojos de la ley, el adoptado era visto como un hijo de sangre. De sangre. ¿Sí? Hermano, pero también tenemos derechos en la adopción. Tenemos la guía diaria del Espíritu Santo, una relación con Dios, la certeza de pertenecer a Dios, ese sello que el Espíritu Santo de Dios pone en nuestro espíritu para saber que somos sus hijos, y esa certeza de que somos herederos y coherederos de todo cuanto Cristo tiene. Amén. A su nombre sea la gloria. Punto número 6, hermano, de vivir bajo la gracia. La redención del cuerpo. Amén. Seremos redimidos, seremos liberados. Romanos 8:18. La gloria futura, dice mi Biblia. De hecho, dice Pablo, considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza, de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, hermano, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Nuestra alma y nuestro espíritu han sido salvados, han sido alcanzados, pero todavía estamos en un cuerpo corruptible. Seremos transformados en un cuerpo incorruptible. Amén. Seremos redimidos. Amén. También esta tierra, la Biblia dice que Dios, ¿verdad?, la va a liberar de toda esta situación que se está viviendo actualmente y que va a restaurarla para el milenio, para 1000 años. También será renovada. Entonces nosotros con nuestra nueva naturaleza estaremos en esta tierra por 1000 años. Amén. Verso 24. Porque en esta esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Por eso estamos aguantando, resistiendo. Ya viene la liberación. Verso 26. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. En medio de tribulación, en medio de angustia, el Espíritu Santo nos ayuda. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Amén. ¿Qué aspectos podemos resaltar aquí de nuestra liberación? Bueno, que el creyente gime esperando ser redimido de nuestro cuerpo. ¿Sí? Las aflicciones presentes, hermanos, son inevitables, pero tenemos un gemir con esperanza. Y la esperanza, hermano, necesita paciencia, que perseveremos. Por eso la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Verso 2.
Toda la creación gime. La creación fue sujetada también está bajo la esclavitud y bajo las consecuencias del pecado, pero va a ser liberada y va a ser restaurada. El Espíritu Santo gime por la redención del hombre y aún en nuestras aflicciones nos asiste. Por eso es que yo, cuando inicio las reuniones de oración, le digo: Espíritu Santo, guíanos para orar conforme conviene, no conforme lo que queremos, sino lo que conviene para nosotros. Amén. Número 7, hermano. ¿Qué es estar bajo la gracia? Bajo el reino de la gracia, que vamos a ser conformados a la imagen de Cristo. Y este es el pasaje más hermoso que en esta mañana te quiero dar y que quiero motivar tu vida. Romanos 8:28 dice que somos más que vencedores. Lo cantamos hace ratito en la alabanza. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Aquí está la santificación, esa transformación, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a ti y a mí, también nos llamó, y a los que llamó también los justificó, lo que dice la carta de Romanos. Y a los que justificó también los glorificó. Amén. Hermano, la seguridad, hermano, de los que son santificados: Dios siempre está en control de todas las cosas. Siempre. Él hará que todo contribuya para nuestro bien. Si tú y yo enfrentamos ahorita una enfermedad, si tú y yo enfrentamos una pérdida, si tú y yo enfrentamos una necesidad, si tú y yo enfrentamos un problema, si tú y yo enfrentamos un accidente, si tú y yo enfrentamos sea lo que sea, Dios lo mueve para nuestro bien. Dios lo transforma para nuestro bien. Y ¿sabes qué? En todo esto Dios tiene para ti y para mí un propósito: que seamos transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. Es parte de nuestro proceso, es parte del proceso de la santificación, que pasemos por pruebas, que pasemos por adversidades, pero sabiendo que aun cuando nos vaya mal y nos pasen cosas que no queremos que nos pasen, Dios las va a volver para nuestro bien. Amén. A su nombre sea la gloria. La obra, hermano, este proceso que nos santifica, comienza con su presencia, con su predestinación. Él nos llamó. Con su llamamiento, Él nos justificó y se va a consumir con nuestra glorificación. Este cuerpo mortal será transformado en un cuerpo inmortal, glorificado. Amén. Amén. Y mire cómo termina Pablo la carta, el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Dios está por nosotros. Dios está de nuestro lado. Dios está con nosotros. Aun cuando pasemos cosas difíciles, Él las va a volver a nuestro favor. Pero lo más importante es que Él está con nosotros en este proceso. Romanos 8:31 al 39. ¿Qué diremos frente a esto? Dice Pablo. Cerrando toda esta parte. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él, con Jesucristo, todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Ni la religión, ni la ley, ni nadie nos puede condenar, mucho menos los seres humanos. Verso 35, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación por la que podamos pasar, la angustia que podamos sentir, la persecución que estoy seguro se va a desatar, el hambre que seguramente podremos padecer, la indigencia, el peligro o la violencia, ¿nos podrán apartar del amor de Cristo? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Abro un paréntesis, sufrimiento de la iglesia. Verso 37. Sin embargo, en medio de todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sabes por qué somos más que vencedores? Porque tú y yo ya conocemos el final de la historia. Aunque tú y yo pasemos por tribulaciones, por necesidades, por angustia, por muerte, por espada, por hambre, por persecución, por maltrato, sabemos que al final Jesucristo
es nuestra recompensa, es nuestro premio. Amén. Verso 38, por eso dice Pablo, yo estoy convencido de que ni la muerte, que vamos a decir que es lo peor que nos puede pasar, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa de la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Magistralmente termina Pablo hablándonos de lo que significa estar bajo el reino de la gracia, bajo la protección y la cobertura de nuestro Dios. Dios está a nuestro favor. Él nos dará todas las cosas. Si dio a su Hijo Jesucristo, a su unigénito, junto con Él no nos dará todo lo que necesitemos. Dios es el que nos ha justificado. Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo Jesús, además de todo esto, hay algo bien importante: intercede por nosotros. Aleluya. Por tanto, nada podrá apartarnos del amor de Cristo. Tenemos esa seguridad. Había una anécdota que contaba a Heriberto Hermosillo en esa entrevista que a mí me gustó mucho. ¿Se acuerda del pasaje cuando Jesús iba con sus discípulos en la barca y se levantó la tormenta? ¿Sí se acuerda? Jesús estaba durmiendo en la barca. Estaba descansando, estaba relajado, estaba tranquilo. Iban a pasar al otro lado a compartir la palabra. Los esperaba el endemoniado gadareno. Y los discípulos ven la tormenta, ven la tempestad, y Jesús estaba dormido. Las olas, el zarandeo, nada de eso despertó al maestro. ¿Sabe qué fue lo que despertó al maestro en medio de esa tribulación? El clamor de los discípulos. Nada mueve a nuestro Dios. El coronavirus, las guerras, las pestes, la violencia, el frío, todo lo que estamos viviendo en este mundo, nada va a moverlo sino nuestro clamor y nuestra oración. Cuando los discípulos le dijeron: Maestro, ten cuidado, mira que perecemos, dice que entonces él, hasta que escuchó el clamor de ellos, buscándolo a él, se levantó y calmó la tempestad. Amén. En medio de todo esto que estamos viviendo, Dios está de nuestro lado. Él nos va a dar todas las cosas. Él ya dio a su Hijo Jesucristo. Y algo bien hermoso, Él está intercediendo por nosotros. Amén. ¿Qué más podemos pedir? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Concluye este mensaje, hermano. ¿Estamos dispuestos a depender únicamente de la gracia y de la misericordia de Dios? ¿O queremos ser aquel hombre que se está esculpiendo a sí mismo? Queremos alcanzar nuestras metas y, como decía Frank Sinatra, vivir a nuestra manera. Seguramente tendremos una frustración tremenda si seguimos ese camino. Sino que tenemos que gloriarnos no en otra cosa, sino en la cruz de Jesús. Y si es así, podemos dejar de vivir en nuestros argumentos de ser buenos o ser malos. Dejaremos de confundir la gracia, que no es libertinaje, con la santificación, que tampoco es legalismo. Viviremos guiados y empoderados por el Espíritu Santo y con el gozo y la confianza de que en esa gracia podemos avanzar hacia nuestra santificación. Amén. Dios te bendiga grandemente. 8 puntos que vimos hoy bajo el reino de la gracia. La gracia y la santificación no están peleadas ni son antagónicas, van juntas. Hemos sido liberados de la ley, judaizantes. Considérenlo. El fracaso del esfuerzo propio. Pablo era un judaizante tremendo y fracasó. Tuvo que encontrarse con Jesucristo y decirle: ¿para dónde vas? Vas equivocado, le dijo Jesús. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. ¿Por qué me persigues?, le dijo Jesús. Vas en sentido contrario. Y Pablo nos muestra aquí la ley del Espíritu. Y que tú y yo vivimos bajo esa ley del Espíritu Santo, la ley de Cristo, porque hemos sido adoptados como hijos. Hemos sido llamados hijos de Dios. Juan 1:12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén.
somos sus hijos con todos los derechos y todas las obligaciones que esto nos impone. Y también hablamos acerca de que vivir bajo la gracia tendremos la redención de nuestro cuerpo y que seremos conformados conforme a la imagen de Cristo, y que si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios te bendiga.